Vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Amantísimo Dios, honra y gloria damos a ti en esta mañana. Gracias damos por el privilegio que nos permites de estar aquí reunidos en honor a ti, Señor, y con el objetivo de ser adoradores que verdaderamente te adoren en espíritu y en verdad. Concédenos el privilegio de ser iluminados a través de tu espíritu y por medio de la palabra. Ayúdanos a tener un espíritu noble, a tener un espíritu dócil, para poder entender y aceptar lo que la Escritura nos enseña. Permite que tu palabra sea expuesta de una manera transparente. Usa mi vida y sé tú colocando las palabras conforme a lo que el texto en esta mañana desea enseñarnos a cada uno de nosotros. Quedamos en tus manos y en nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Como bien lo leyó nuestro hermano Juan Sebastián, Hechos 19, capítulo 19, versículo 21 al 41. Seguimos en la enseñanza, en esta serie expositiva del libro de Hechos, y seguimos en la enseñanza del tercer viaje misionero de Pablo. En esta mañana le he colocado como título a esta enseñanza, una iglesia que genera alboroto. Una iglesia que genera alboroto. Hoy continuamos avanzando con este pasaje en donde vemos a través del tercer viaje misionero de Pablo y como aprendimos el domingo pasado en medio de la exposición, que Pablo se detiene en un periodo de 2 años en la ciudad de Éfeso, donde en sus inicios, estando allí, confirmó a unos primeros discípulos en la iglesia que se había levantado allí. Y después de esto hubo una situación que llevó al apóstol Pablo a tomar medidas más drásticas en cuanto a la estrategia para predicar la verdad de Jesucristo, hasta el punto de que el evangelio fuese escuchado y conocido en toda Asia o en Asia. Así, cuando Pablo hizo esto, generó mucha popularidad, pero también generó conversiones de hombres y se vieron milagros. El Señor permitió milagros allí en medio de los habitantes de la ciudad. Eso lo vimos hace 8 días. Y con todo esto el Señor permitió o permitía que se siguiera cumpliendo su promesa sobre el avance del evangelio, a través del crecimiento y de la prevalencia de la palabra del Señor. Todo esto generó una situación no pequeña en medio de la ciudad de Éfeso. Como lo leímos en el texto hace un momento, Pablo tiene el ánimo de ir a Jerusalén para poder llegar a las fiestas del Pentecostés. Como más adelante nos lo corrobora, Lucas en el capítulo 20, versículo 16. Y también con el ánimo de poder devolverse por las regiones de Acaya y Macedonia con el propósito de recoger también una ofrenda que se había de reunir para llevarla a Jerusalén y a ayudar a los santos que padecían necesidades allí. Miremos en 1 Corintios capítulo 16, 1 al 5 lo podemos corroborar.
pero hay un texto que nos va a ayudar ahorita y es Romanos capítulo 15, versículo 26. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Si bien, como lo leímos en el versículo 21 y 22, es el ánimo de Pablo volver a Jerusalén, pero de volverse por estas regiones, ¿cierto? Entonces, el ánimo es volver a las fiestas del Pentecostés, que en el capítulo 20, versículo 16, usted lo puede corroborar y en la escritura no lo deja ver Lucas, pero también el ánimo era pasar por estas regiones con el propósito de recoger una ofrenda también y llevarla a los necesitados, a los santos, allí en la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, Lucas en el versículo 21 usa una frase que deja ver el anhelo de Pablo para que se puedan cumplir estas cosas. Y esta frase es: Pablo se propuso ¿en qué? En espíritu. Y aunque no quiero hacer aquí una explicación profunda, esta frase nos puede referir a dos cosas, pero a una sola conclusión. Y es, la primera, es que el apóstol Pablo tuvo un deseo en el corazón. A esto se refiere esta frase. Pero se puede referir a una segunda, y es que Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para tomar esta decisión de volver a Jerusalén. Sea cual sea, quiero decirles, como le dije hace un momento, nos lleva a una conclusión. Sea cual sea, quiero decirles que en la vida de Pablo no pudo haber existido la primera sin tener en cuenta la segunda. ¿Me hago entender? El anhelo de su corazón no pudo haber existido sin haberle pedido guianza primero al Señor, si no le hubiese pedido guianza al Señor. Ahora, Lucas en el versículo 22 nos corrobora que aún con el deseo que había de Pablo de viajar, él decide quedarse en Éfeso por un tiempo más. Quizás previendo lo que iba a ocurrir. Y esto nos lleva a que nos introduzcamos dentro de los siguientes versículos, del 23 en adelante, donde miraremos todo el alboroto que se levantó allí en la ciudad de Éfeso, debido a lo que generó la predicación de la palabra y el avance de la iglesia. Quiero invitarlo a que miremos estos pasajes bajo la consigna del título que le he puesto a la enseñanza en esta mañana. Y lo primero que vamos a mirar es la iglesia en su función de predicar el evangelio. La iglesia en su función de predicar el evangelio causa alborotos y contradicciones. Versículo 23, voy a leerlo de nuevo. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. La versión Biblia de las Américas dice alboroto. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Versículo 23. Y antes de abordar sobre la luz que nos arroja este versículo y que lo escribe Lucas, quiero compartirle algo, y es reconocer que durante la historia la iglesia cristiana ha sido, por así decirlo, la causante de concilios, de divisiones, de separaciones, de alborotos, de reformas, de confesiones, de persecuciones, pero todo esto no es porque la iglesia sea un ente que esté enfocada con este fin, no. Sino todo esto ha sido ocasionado más bien porque a ella, a la iglesia se le ha encargado, ella ha sido elegida de tener la honorable responsabilidad de expandir el evangelio verdadero de Jesucristo. El verdadero mensaje de Dios. Y Dios mismo la eligió a ella a través de su Hijo amado, siendo Él la misma cabeza de la iglesia. Por consiguiente, en su labor, la iglesia, en su labor fiel, se cumple lo que Él mismo prometió sobre ella, de que el mundo la iba a odiar por causa de llevar las palabras de Cristo.
por causa de la encomienda que le había dado a la iglesia. Se cumple de que la iglesia iba a ser blanco de persecuciones. Se cumple de que la iglesia iba a ser aborrecida e iba a ser señalada por causa del nombre de Cristo. Eso nos lo enseña la Escritura. Por lo tanto, mi querido amigo y hermano, el mundo que vive ahogado hoy en las mentiras le incomoda la verdad. El mundo que vive en medio de la oscuridad le incomoda la luz, porque quiere seguir viviendo de tal manera que nada le incomode y que puedan seguir llevando prácticas que lo único que hacen es saciar su sed de maldad. Y esto fue lo que tuvieron que vivir los hermanos allí en Éfeso, cuando ellos comenzaron a vivir por causa de la obediencia y del amor que tenían por su Señor. Cuando uno se detiene a comparar lo que vivimos actualmente como iglesia, pareciera que no hemos entendido el llamado ni hemos seguido el ejemplo que nos dejaron nuestros hermanos durante siglos. Pareciera. Ya le voy a decir por qué. Porque por causa de la verdad a aquellos hermanos, como los que registra aquí la Escritura en Hechos que acabamos de leer, a ellos no les importó ser causantes de muchos alborotos que trascendieron en la historia y que han quedado registrados en los libros que nos alimentan de esta misma historia. Y mi ánimo aquí no es hacer del evangelio un mensaje revolucionario, nunca es mi ánimo. Y que ahora usted y yo tomemos nuestras banderas y salgamos por doquiera descabezando a todo el mundo. No, mi querido amigo y hermano, ese no es mi ánimo al decirle lo que le estoy diciendo, y ya vamos a entrar en el texto. Mi ánimo aquí es a que usted y yo, si somos parte de la iglesia, reflexionemos en esto, porque por causa de no ofender, por así decirlo, o entrar en discordias con otros que, si blasfeman, con otros que sí blasfeman, atentan y rechazan el nombre de nuestro Salvador. Maquillamos a veces u ocultamos la verdad porque preferimos tener nuestras amistades con los del mundo de una forma amigable, para que no suframos señalamientos o juzgamientos sobre nuestra creencia y sobre nuestra fe. Lastimosamente es una cruel realidad. ¿Qué falta de valentía tiene la iglesia contemporánea por permanecer en llevar la verdad y por permanecer en ella? Lucas en este versículo nos muestra una realidad que ocurrió allí en Éfeso. Y quiero concentrarlo en dos cosas. Recuerde que comenzamos viendo este primer punto bajo el versículo 23. Quiero concentrarlo en dos cosas. La primera, el alboroto. Y la segunda, el causante. La primera, el alboroto. Si observamos lo que nos muestra el versículo, el autor hace referencia a la palabra disturbio, seguido de que no fue pequeño. Por lo tanto, podemos ver que la situación que se presentó allí fue algo grande, tanto que Lucas nos narra en el contexto de este disturbio y o alboroto en los siguientes versículos. Y Pablo hace referencia sobre esto en la carta que le escribió a la iglesia de Corintio, tanto en la primera como en la segunda. Primera de Corintios 15:32, mire lo que dice Pablo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. El apóstol hace referencia de esta situación en Éfeso, nombrando que había luchado contra ¿quién? Fieras. Y él no se está refiriendo a leones o a animales salvajes, sino está haciendo referencia a humanos que se comportaron como tal. ¿Como quiénes? Como fieras salvajes. En 2 de Corintios capítulo 18, versículo 8 al 9, capítulo 1, 2 de Corintios capítulo 1, 8 y 9, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación
que nos sobrevino, ¿en dónde? En Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Noten hasta dónde fue el alboroto. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es interesante que Pablo, al mencionar esto en sus cartas a los Corintios, no le resta ni la importancia ni la magnitud de lo sucedido allí en Éfeso, corroborando las palabras de Lucas en cuanto a que el alboroto o el disturbio no fue pequeño. Viene una buena pregunta. Entonces, ¿por qué fue el alboroto allí en Éfeso? Si miramos el texto, encontramos a un hombre, como lo leímos hace un momento, llamado Demetrio, que trabajaba con plata y que al parecer no era él el productor directo de esto, sino que era un distribuidor que compraba y revendía templecillos elaborados en plata. Este hombre se vio amenazado en dos cosas, y al verlo convocó a los artífices y a otros plateros para plantearles la situación en la que se estaban viendo afectados, con el único propósito de levantar una revuelta y levantarse en contra de los causantes de esta situación. Estas dos cosas fueron las siguientes, en las que Demetrio y el platero se vio amenazado. La primera, la idolatría, y lo segundo, el dinero. La idolatría, como les dije hace un momento, Demetrio era un distribuidor de templecillos en plata que corresponden a imágenes del templo de Diana, que era la guardiana o la diosa de Asia, y también allí en Éfeso. Se había construido un templo en honor a ella, y allí le adoraban, y allí llegaban muchos extranjeros para conocer este majestuoso templo, pero también para entrar en adoración a esta diosa. Versículo 24 y 27, miren lo que dice. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oéis que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Qué discurso, ¿no? Como podemos constatar en estos versículos, el afán de Demetrio y todos los artífices y plateros de la ciudad era que su economía se iba a ver afectada por lo que estaba ocurriendo. Y que ya ahorita en un momento vamos a mirar sobre eso, pero lo que también se iba a ver afectado en la vida de estos hombres o de estas costumbres allí en Éfeso era la tradición de idolatría que había en esta ciudad. Así como también lo ha existido durante mucho tiempo a través de los lugares y de los siglos. Le dije que se habían visto amenazadas dos cosas, ¿no? Lo primero, la idolatría. Ahora miremos lo segundo, la economía, las finanzas, el dinero. Miremos el discurso de Demetrio para con sus colegas. No voy a leer de nuevo los versículos, pero voy a leer dos frases que Demetrio usaba en su discurso. Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y no solamente hay peligro que de nuestro negocio venga a desacreditarse. Me parece estar escuchando
discursos similares que hoy en día también se escuchan, que por concepto de que su mina de oro no se les vaya a desaparecer y se les esté disminuyendo. Me parece muy similar a discursos similares que escuchamos hoy en día. Y aquí coloqué unos ejemplos, discursos tales como que hoy en día podemos escuchar. En esos lugares no creen en el Espíritu Santo, en esos lugares no hay el mover del Espíritu de Dios, refiriéndose a iglesias bíblicas. ¿Quién dijo que a Dios no se le adoraba con libertad? Todo un domingo dentro de la iglesia, si los mandamientos fueron abrogados. Y entonces ahora, ¿qué tiempo tiene usted para su familia? Pero ¿qué tiene de malo que su hijo vaya al deporte el domingo? ¿Quién dijo que quién dijo que María no era la madre de Dios? ¿Y quién dijo que ella no intercede por nosotros? Pero si el vicario de la iglesia es el Santo Papa, pongo en similitud, porque los discursos como Demetrio que alentaban a que su negocio no se cayera, parecieran que fueran muy parecidos, válgame la redundancia, a estos discursos que escuchamos hoy en día en contra de las iglesias o de los lugares que no esconden la verdad. Y hay muchos otros discursos más que yo creo que tanto usted como yo los hemos escuchado, y todo esto porque el principio de que ellos puedan sustentar su idolatría comienza a verse amenazado en cuanto a sus economías y comienza a verse afectado. Bien lo dijo el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo en el capítulo 6, versículo 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos o de muchos dolores. Y no es que tener riquezas esté mal. Si Dios le concede, mi querido hermano y amigo, en su voluntad tenerlas, es para que usted no ponga sus esperanzas en ellas. Es para que usted no idolatre todo lo que proviene de las riquezas, sino para que aprendamos a vivir en contentamiento, óigame bien, para que aprendamos a vivir en contentamiento con lo que el Señor nos da. Aprender a vivir contentos con lo poco y con la abundancia, sabiendo que el Señor lo que nos da es lo suficiente, según su voluntad, para nuestras vidas. Esto con referencia a la economía. Pero no me quiero salir del tema. Lo que quiero que usted y yo entendamos en esta mañana es que si miramos lo sucedido allí en Éfeso, Demetrio hace una defensa acérrima primero de la afectación de sus finanzas, antes de su tradicionalismo idólatra por Diana. O sea que podemos concluir que su amor al dinero era su ídolo. Como lo mencioné en este primer punto general que llevamos, Lucas en el versículo 23 nos deja ver dos situaciones importantes. La primera es el alboroto, que ya lo acabamos de ver, ¿cierto? El alboroto. Ahora miraremos la segunda en este primer punto general, que le dije que era ¿cuál? El causante. El causante. ¿Quién fue el causante de este alboroto? La iglesia. La iglesia. Si bien sabemos, como lo dije hace un momento, y como lo vemos en el contexto de Hechos 19 y en la escritura sobre la gran comisión, ¿a quién fue encomendada la responsabilidad de predicar la verdad de Cristo? A la iglesia, ¿cierto? A la iglesia.
Y si miramos el versículo 23, Lucas hace referencia a la iglesia como ¿quién? Como los del camino. Si usted mira el versículo 23, Lucas hace referencia a la iglesia como los del camino. La versión Biblia de las Américas nos lo narra de esta forma. Se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Por motivo del camino. Y esto nos recuerda la expresión que se usaba en ese entonces para los primeros cristianos. Hechos capítulo 9, versículo 2 dice lo siguiente: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí recordamos cuando Saulo pidió cartas para ir a Damasco a perseguir a los cristianos, que los nombraban como los del camino, haciendo referencia a los que estaban en el camino de Jesús. Entonces concluimos algo. ¿Quién fue el causante de todo este alboroto? Pues fue la iglesia, los del camino. ¿Por qué? Bueno, por predicar a Cristo. Miremos Hechos capítulo 19, versículo 20, que hace 8 días revisamos este pasaje. Dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto fue lo que causó revuelo. Lucas en el versículo 26 dice lo siguiente: pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando, persuadiendo. ¿Quién fue el causante del alboroto? La iglesia. La que predica, la que tiene el honor y la responsabilidad de predicar la verdad de Dios. Pablo hablaba la verdad, una verdad que le ofendió a muchos, pero que por la gracia de Dios persuadió a otros a que se arrepintieran y siguieran a Cristo. Esto es lo que hace la verdad, mi querido hermano y amigo. Esto es lo que hace la verdad, y no por voluntad y por fuerza del hombre, sino por voluntad de Dios. La verdad que produce alboroto y de quien es responsable la iglesia. Quien es la encargada de llevar todo el mensaje de Dios. Quisiera comentar lo siguiente de manera aplicativa para este punto. Quisiera comentarle lo siguiente de manera aplicativa para este punto. A principios del siglo XX, en Estados Unidos hubo unas leyes conservadoras que hicieron ilegal que los deportes profesionales, espero me entienda ahorita dónde quiero ir. A principios del siglo XX, en Estados Unidos hubo unas leyes conservadoras que hicieron ilegal que los deportes profesionales se practicaran y se jugaran el día domingo. Eso fue una ley. Sacaron leyes y normas. Además de eso, restaurantes, estaciones de servicio, centros comerciales estaban cerrados por respeto al día de descanso y día de culto. Pero aquí viene un pero grande. Pero a medida que la sociedad se hizo cada vez más secular, se hizo una transición gradual del día del Señor al domingo del Super Bowl. Usted me entenderá qué es el Super Bowl. Yo estoy narrando aquí en el contexto estadounidense. Es interesante si hiciéramos las siguientes preguntas. Ahora, estas preguntas no las hago solo con referencia al tema del Día del Señor. Estas preguntas las voy a hacer teniendo en cuenta el revuelo y el alboroto que estaba pasando allí en Éfeso. La idolatría que había en los corazones de estos artífices, habitantes y personas que vivían en Éfeso. Y lo que causó ese alboroto, ¿y qué fue lo que causó? Lo acabamos de ver, la predicación de la verdad de la palabra de Dios. Casualmente, cuando estaba preparando, estaba leyendo esto y me pareció válido poderlo compartir.
válido. Y no es porque tenga algo en contra de los deportes, no. Me pareció válido y ya le voy a decir por qué. Quiero hacer unas preguntas. ¿Cuántos equipos o escuelas de fútbol, de baloncesto, no se levantarían en alboroto porque como iglesias a nuestros hijos, a nuestras familias, les enseñamos el cuarto mandamiento? Que el día del Señor es para santificarlo a Dios. Viene otra pregunta. ¿Cuántos centros comerciales no se alborotarían porque sus puertas deberían cerrar para no promover actividades que atentan contra el día del Señor? Alguien dirá, pero esto es fuerte, esto es legalista. Sigamos avanzando. ¿Cuántos lugares de distracción, diversión, belleza, supermercados no se alborotarían porque sus puertas deberían cerrar el domingo, porque es el día en que adoramos a Dios por su Hijo Jesucristo? Y yo quiero decirle algo aquí. El tema no es el día del Señor, pero como le dije, a manera aplicativa de esto que estamos viendo, que sucedió en Éfeso, hoy el día domingo se volvió como los templecillos de Diana para muchos. Además de otros templecillos de Diana que se han vuelto idolatría para personas que cuando la iglesia habla la verdad de Cristo, nos señalan. Nos señalan. Cuando manifestamos estas cosas, nos señalan. Y cuando manifestamos estas cosas, nos aborrecen. Nos odian. Lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14. Nos odian. Y capítulo 16. Pero ¿sabe qué ha pasado? ¿O sabe qué debería de pasar? No debería dejarnos abrumar esta situación, porque es parte de lo que prometió el Señor para su iglesia. Pero sí pasa algo. Como iglesia nos hemos dejado abrumar, olvidándonos de la promesa que Él nos dio, olvidándonos de lo que Él dijo claramente, que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra su iglesia. Y vuelvo y digo, no quiero enfocar esto que estoy hablando de manera aplicativa como en el día del Señor, no, porque como le dije hace un momento, hoy domingo se volvió para muchos como templecillos de Diana. Además, como lo dije aquí, además de otros templecillos de Diana que habitan en las vidas afuera. Vamos a ir a un segundo punto general. Ya miramos el primero, que tenía que ver con que la iglesia en su función de predicar el evangelio causa alborotos y contradicciones. Y ya miramos cuál fue el alboroto que causó. ¿Quién fue el causante? Miramos algo aplicativo ahí. Segundo punto es, una iglesia que alborota debe permanecer unida y debe confiar en Cristo como Rey. Una iglesia que alborota debe permanecer unida y debe confiar en Cristo como Rey. Aquí vamos a mirar dos cositas importantes. Vamos a leer el versículo 29 al 31. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades en Asia, que eran sus amigos, llamados los asiarcos, le decían algunos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Quiero decirle algo aquí en este punto general que lo vamos a dividir en dos. Y es que en medio del alboroto, las gentes unidas, llenos de ira, retuvieron a Gayo y a Aristarco, compañeros de Pablo que habían venido con él desde la región de Macedonia. Quizás eran bereanos o quizás eran de Tesalónica, no sabemos. Pero ellos eran compañeros de Pablo y la gente los identificaba. ¿Qué hicieron? Los retuvieron y los llevaron ¿a dónde? Dice la palabra, al teatro.
El teatro era un lugar donde al parecer en la ciudad hacían como en Roma, presentaciones que atentaban contra los esclavos, ¿cierto? Era un lugar que le llamaban teatro, muy similar al que había en Roma, y que allí hacían presentaciones, que atentaban contra los esclavos. Ya usted se imaginará o ya tiene más o menos dentro de su radar qué era lo que hacían en esos teatros, ¿no? Aquí vemos algo muy bonito, iglesia. Aquí vemos algo muy bonito e interesante. ¿Por qué? Lucas nos narra la intención que tuvo ¿quién? Pablo. Lucas nos narra sobre una intención que tuvo Pablo. ¿Y cuál fue? Era de ir donde estaban sus compañeros. Pablo sabía que a quien buscaban era ¿quién? A él. ¿Quién era el que estaba predicando? Pablo. ¿Cierto? Entonces, ¿a quién estaban buscando? A Pablo. Pero qué interesante que Lucas nos narra que Pablo tuvo la intención de ir a donde estaban sus compañeros, o sea, de ir a la boca de estas fieras, como lo nombra en Primera de Corintios, a la boca de estas fieras. Y además de eso, hubo discípulos que no permitieron que Pablo fuera. Y también, como le acabé de nombrar hace un momento, hubo autoridades de Asia, llamados los asiarcos, les decían, autoridades de Asia que quizás habían sido persuadidos por Pablo y que tampoco permitieron que Pablo fuera a presentarse al teatro. Porque a quien buscaban verdaderamente las gentes directamente era a Pablo. Y posiblemente era con un propósito, y es el de atentar contra su vida. Eso querían hacer con Pablo allí. Qué bueno es poder ver aquí en este pasaje que tiene que ver con la idolatría, con la afectación que trajo la verdad del Evangelio allí en Éfeso, que es, por así decirlo, el tema principal. Qué bueno es ver aquí también en este pasaje el principio de la unidad en la iglesia, el principio del compañerismo en la iglesia. Esa intención que hubo en Pablo y en los santos de la iglesia allí en Éfeso de acompañar, de respaldar, de cuidar, de proteger, de aún dar la vida por sus hermanos, muestra de que la unidad no debe ser removida en la iglesia por ningún alboroto. Es un principio que no debe ser removido en la iglesia por ningún alboroto. Mientras que esta unidad sea verdaderamente cuidada por causa de la verdad de Cristo, la iglesia debe permanecer unida a pesar de los alborotos, distorsiones, momentos contrarios que pueda causar el predicar el Evangelio. Algo que podemos tomar aquí como ejemplo fue el ánimo que siempre tuvieron los primeros cristianos. Ese ánimo de mantenerse unidos, ese ánimo de que a pesar de las persecuciones se mantuvo unida la iglesia de Cristo. Eso es un ánimo y un ejemplo que usted y yo hoy como iglesia en la unidad de Cristo deberíamos tener. Este ánimo de mantener esta unidad nos ayudará a que seamos más convincentes con nuestras verdades. Este ánimo de que podamos mantener esta unidad nos ayudará a que podamos manifestar una unidad verdadera, mientras también somos parte del alboroto. Espero me entienda lo que estoy diciendo. Cuando nuestro corazón está en unidad con la iglesia, no seremos partícipes con los artífices de plata, no seremos partícipes con los idólatras, no seremos partícipes con aquellos que por causa del tradicionalismo,
o de que en su corazón hay idolatría, por causa de eso, se apartan de las verdades del Evangelio, de las verdades bíblicas. La iglesia se mantiene unida mientras se mantenga firme en las verdades de la Escritura. Y esto traerá un fruto verdadero a la iglesia. Esto traerá un fruto verdadero a la iglesia local. Y esto traerá un fruto verdadero a la iglesia universal. Mis queridos hermanos y amigos, como le decía hace un momento, trayendo la aplicación de lo que veíamos al principio sobre la idolatría y sobre lo que causa el predicar la verdad, nosotros, por así decirlo, ¿somos los patitos? Espero me entiendan. Nosotros, los que nos mantenemos, los que tratamos con la ayuda del Señor y con la guía del Espíritu Santo, tratamos de mantenernos en las verdades bíblicas, somos los patitos feos. Y por causa de eso, tenemos que enfrentarnos contra fieras, como lo son los estados, que sacan normas cada día en donde quieren oprimir nuestras creencias, como lo son los gobiernos, como lo son las personas que están inundadas y atestadas de lo que el hombre quiere decir, más no de la Escritura. Y sus corazones han caído en idolatría, todo por guardar lo que el hombre ha querido manifestar. Pero yo quiero decirle algo, a pesar de eso, y aunque cada día los días son más duros y serán más difíciles, familias, iglesia, amigos y hermanos, quiero decirle algo. Mientras Cristo nos permita mantenernos en la verdad de la palabra, usted y yo no debemos alejarnos de lo que verdaderamente nos mantiene unidos, y es la iglesia. La iglesia fue puesta con la responsabilidad de predicar, como ya lo hemos dicho, pero también fue puesta con la responsabilidad de mantenerse unida, de perseverar en el tiempo. Como le dije en este segundo punto, la iglesia que alborota debe permanecer unida, pero también debe confiar en Cristo como Rey. Debemos confiar en Cristo como Rey. El oficio de Cristo como Rey, versículo 35 al 41. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Note que iban a atentar ¿contra quién? Contra los compañeros de Pablo. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de nuestra diosa. O sea, ¿a quién estaban reconociendo la culpa? A Pablo era el que estaban buscando. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsese los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, versículo 40, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. La iglesia debe aprender a entender algo. Y aquí vemos cómo Cristo funge como Rey. Cómo Cristo funge en su oficio como Rey. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es Rey sobre todo.
Porque el Señor Jesús es quien tiene el control sobre todo. Y porque Él es quien gobierna sobre todo. Y como vemos aquí, Él permitió algo. Él permitió que las autoridades locales, ¿cierto? El escribano, que en la Biblia de las Américas lo nombran como el secretario, y las leyes o normas en las cuales estaban regidas ellos en la ciudad de Éfeso, el Señor permitió que éstas fueran usadas de una manera legítima para la defensa de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es rey y tiene control sobre todo. Porque Él es rey y gobierna sobre todo. Porque Él es rey y bajo su voluntad no era el tiempo todavía para que Pablo y para que la iglesia allí en Éfeso sufriese situaciones, todavía, más adelante tuvo que sufrirlas, todavía sufriese situaciones que iban a atentar contra la vida de muchos allí. Él es rey y la iglesia debe confiar en el oficio de Cristo como rey, como rey. Pero quiero decirle algo, querido amigo, antes de dirigirme a mis queridos hermanos. Querido amigo, quiero decirle algo. Si usted ha escuchado de ese Cristo, ha escuchado de ese sacerdote, de ese siervo, ha escuchado de ese rey, ha escuchado de ese profeta, hoy quiero decirle que no endurezcas el corazón para que Él gobierne tu vida, para que Él sea el rey de tu vida y para que tú puedas ver la mano poderosa de este rey sobre tu vida. De este rey que permite, aún en medio de las situaciones como estábamos viendo allí, que permite situaciones para que tu vida concuerde con lo que Él tiene en cuanto al propósito sobre ti. Y mi querida iglesia, quiero decir algo. La iglesia debe confiar en Cristo como su rey. La iglesia debe confiar en Cristo como su rey. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Un rey que hace, gobierna. Un rey que hace, cuida ¿a quién? A su pueblo. Un rey que hace, respalda lo que Él ha dejado establecido para su pueblo. Pero quiero cerrar con esto de manera aplicativa. ¿Cómo podemos corroborar? ¿Cómo podremos nosotros corroborar el oficio de rey de Cristo si nosotros, por así decirlo, y espero me entienda en cuanto a lo que hemos hablado esta mañana, si nosotros no somos alborotadores de situaciones por llevar la verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sido señalados en nuestras casas? ¿Cuántos de nosotros hemos sido señalados en nuestro ámbito? ¿Cuántos de nosotros hemos sido señalados en las actividades, ya sean recreativas o ya sean actividades que tengamos en nuestras esferas? ¿Cuántos no hemos sido señalados por guardar verdaderamente el nombre de Cristo? Pero quiero decirle algo, si esa es la causa de usted como parte de la iglesia, generando disturbio, incomodidad, alboroto en muchos corazones, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. No nos amangualemos por querernos ver bonitos ante los demás. Obedezcamos al Señor. Obedezcamos al Señor y a su verdad. Ahí nosotros podremos corroborar que Cristo como Rey gobierna y guarda la vida de sus hijos y de su iglesia.
Mis hermanos, que el Señor nos ayude a que podamos tener esto como ejemplo. Que el Señor nos ayude a que como iglesia, a pesar de las situaciones, podamos mantenernos unidos. Y que el Señor nos ayude a aprender a confiar en Él, manteniéndonos en su verdad y siendo promotores de llevar el Evangelio, que sabemos que va a incomodar a muchos. Sabemos que estas verdades incomodarán a muchos. Pero cuando veamos que hay incomodidad, démosle la gloria a Dios. Como le dije a mitad de la enseñanza, no estoy promoviendo, mi ánimo no es promover una revolución en el Evangelio, no. Mi ánimo es que volvamos a las Escrituras. Mi ánimo es que la iglesia provocó reformas. Y las reformas no fueron nuevos pensamientos que salieron para ser más santos. No, la reforma fue, volvamos a las Escrituras. La reforma fue eso, volvamos a las Escrituras. Iglesia, volvamos a las Escrituras. Mantengámonos en las Escrituras. Eso hará que en muchos corazones haya disturbios, pero gloria a Dios por eso. Vamos a orar.